va a ser nuestro primer podcast. En definitiva, este va a ser nuestro primer podcast de la arquitectura de las ideas. Su podcast que habla sobre las ideas que están detrás de las ideas de diseño. Hoy nos vamos a tener un invitado especial, el arquitecto Ángel Estrella, especialista en realidad virtual, en trabajo digital y lo que siempre les vamos a acompañar, César Figueroa y Moisés Ágreda. Más o menos hoy vamos a hablar tenemos un tema bien interesante. Lo quisimos enfocar por unas discusiones que hubo el año pasado en el foro de arquitectura, en la Semana de Arquitectura que se celebró en la UDE. Hubo una discusión bien cargada. Para los que no saben, la UDE es nuestra unidad de... Sí, la unidad de Barquisimeto, sucursal de la UCB, una de las unidades de la UCB, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. En ese foro se discutió bastante sobre los medios de representación y sobre el hecho digital y el hecho analógico a través del boceto. Eso nosotros nos hizo que nos preocupáramos por este tema y trajimos a percolación. Todo se va a basar en una frase de una entrevista que se le hace al arquitecto Juhani Palasma, un arquitecto finlandés, donde él dice que sería ingenuo de nuestra parte intentar construir barricadas contra el universo digital, pero es importante entender que las herramientas no son neutrales ni inocentes. Toda herramienta guía a la percepción, al pensamiento y a la acción humana en modos específicos. Por eso este capítulo se llama Las herramientas de representación no son inocentes, lo analógico o lo digital. Entonces vamos a hablar de un poco de lo que entendemos por analógico en los sistemas de diseño, lo que entendemos por digital, entre lo real y lo virtual, lo paramétrico y el vídeo. Bueno, Ángel, bienvenido. Gracias, Navarra. Estoy en el primer programa de muchos que vienen. Es mucho el agradecimiento que tengo, de verdad. Esta es una iniciativa que yo sé que va a explotar y van a ser muchos podcasts los que van a estar en el aire. Gracias por la confianza. Gracias. Mira, perdón. Cuando estás hablando de esto, me imagino que esto es un tema más propio del diseño gráfico o de la cinematografía, que manejan muchos términos semióticos. De la arquitectura también. Sí, lo que estamos tratando es de que lo manejemos dentro de nuestras limitaciones en el hecho del diseño. Claro, o sea, todas las ramas del diseño, referente al diseño, sí. Cómo están absorbiendo ese tema entre lo analógico y digital, que de repente en muchos lugares ya está masticado, pero nosotros tenemos como todavía esa... yo siento que tenemos como esa espinita ahí pendiente, todavía está esa batalla entre si la gente debe aprender primero con medios analógicos o ya debe hacerse todo el salto a los medios digitales. Entonces eso es algo que ocurre mucho en la academia y yo creo que ocurre en todas las ramas. Yo creo que la palabra clave en ese párrafo que leíste es la palabra ingenuidad. Hay que estar claro que cada herramienta que uno seleccione, bien sea en los ámbitos que uno esté trabajando, tiene una narrativa, tiene un discurso, tiene una intención clara. Hace poquito estábamos hablando de un ejemplo en el cine, cuando uno tiene una puesta en escena, no es lo mismo utilizar un Steadicam, ese artefacto que uno utiliza para eliminar las vibraciones, a utilizar un riel. En la primera, el Steadicam da una sensación de flotabilidad, como si fueras un fantasma, te da una narrativa de omnipresencia. Y si utilizamos un riel en el cine, un traveling, es algo un poco más frío, más neutral, que no toma postura. Lo mismo pasa en las herramientas de diseño gráfico o de arquitectura, pues. Más o menos así lo estoy viendo. Claro, pero nosotros hicimos cierta investigación y primero quisimos definir lo que entendíamos por analógico y por digital, y nos conseguimos muchas páginas y links que hablaban del tema, pero desde un punto de vista como muy científico o muy filosófico. Al final lo que pudimos sacar como conclusión fue el hecho de que lo analógico estaba muy ligado a las realidades físicas. O sea, y que sus unidades de medida son continuas e infinitas. O sea, entre 0 y 10 hay una cantidad infinitesimal de unidades, y lo analógico
en los sistemas de representación se vería representado por todas las técnicas de carácter físico, llámese las cámaras que no eran digitales, llámese el boceto, el lápiz, las herramientas, la pintura, la escultura, o sea, todas las que no dependen de los nuevos medios digitales. Y lo digital se veía era como que eran estructuras más discretas, o sea, era algo más paso a paso. O sea, lo que pude entender en uno de los artículos era que cuando alguien, por lo menos tenía un velocímetro, ese velocímetro iba marcando la realidad de la aguja de cómo iba acelerando o bajando. En el marcador digital te va marcando son los bits, te va marcando son los puntos. Entonces es como finito, no es una unidad infinita, tan cuadrada por el hecho digital. Y no es de manera gradual, porque en el potenciómetro va de manera gradual según la intensidad vaya subiendo la aguja o vaya avanzando el carro. En la manera digital es como una cosa automática, ¿no? Paso por paso, o sea, no hay una continuidad en ese proceso. Sí. Y ahí es donde está la diferencia. Sí, es como un poco más frío, más deshumanizado la parte digital. Aunque también hay cierto romanticismo con la parte analógica, pero es un tema de reflexión. O sea, pareciera que la gente entiende la parte analógica, un pintor, un escultor, un escritor que escribe a mano. Hay un dominio per se en la técnica, pero es que en lo digital también. Lo que pasa es que hay herramientas muy poderosas que tienen programado un proceso y la gente piensa que ese proceso en sí es lo que realmente significa. Es un poco difícil lo que trato de decir. Pero cuando la parte digital está cargada de intención, ahí se demuestra la verdadera técnica. O sea, es más fácil ver el dominio de la técnica en la parte analógica que en la parte digital. Correcto. Porque la parte digital tiende a estar más deshumanizada. Pero ahora, sí hay un dominio en el proceso. Hay un colega argentino que se llama Hernán Díaz Alonso, ¿no? Él trabaja con Peter Eisenman en Los Ángeles y él dice que el diseño analógico murió. ¿Ok? Y dice que, bueno, digamos que yo creo que esa parte del diseño analógico muere es por el pragmatismo que hay ahora en cuanto a las respuestas a las necesidades, ¿no? Como soluciones. Entonces, cada vez es más rápido y más efectiva esa respuesta y por las exigencias del mundo actual donde nos desenvolvemos, oye, te exigen que la respuesta es para mañana. Entonces no te da chance de entrar en ese romanticismo y de esa idealidad de agarrar el lápiz y entonces expresar con líneas para luego mañana darle un volumen a esas líneas y luego pasado darle la expresión, o sea, ¿me entiendes? Sí, es un punto muy clave. Yo, mientras en la etapa que me formé de arquitectura, de arquitecto, porque ahorita me dedico más a la parte de mercadeo y de diseño gráfico, yo entraba en conflicto a la hora de diseñar, porque mi tendencia era irme a la computadora y de verdad el flujo de trabajo de diseño a mano alzada no tiene barreras y tiene una dinámica muy distinta. Total. Y yo entraba, cuando estaba en AutoCAD, ¿será que esto lo boceteo? Termino diseñando AutoCAD y el proceso era muy tortuoso en AutoCAD de diseño. Por ejemplo, cosas como el trazo en el boceto, la intensidad, la seguridad que tú haces en el trazo, eso no lo vas a poder ver en AutoCAD. Entonces, a la hora de diseñar, la parte analógica funciona mucho. Hay personas que diseñan en computadora totalmente y hoy en día con el iPad y con otra serie de herramientas que se han acercado más a eso es interesante. Pues. Claro, los pro mano alzada alegan que también en la computadora, de repente en un diseño no ves el conjunto completo. Exacto. Es lo contrario que cuando tú estás elaborando un diseño en una mesa donde tú los trazos que estás haciendo de este lado, pero nunca apartas el conjunto, o sea, y siempre estás en contacto con el conjunto en general, ¿no? Claro, es que esa herramienta Zoom de repente limita ver el macro de la cuestión, entonces de repente te puedes perder, o sea... Sí, aquí tú vas a una parte muy importante, es que hay un tema psicológico de cómo el cerebro va organizando tus ideas, sí. Y el proceso de diseño es algo muy dinámico, hasta violento, porque es como un disco duro que tú tienes en la cabeza
donde tienes una infinidad de imágenes, de conceptos, de ideas que vas a ir hilando con cierto sentido de coherencia. Y eso es tan dinámico que solamente la mano alzada te lo va haciendo. De hecho, cuando habían esos procesos de boceto que eran croquis sobre croquis encima, eso nadie lo entendía, eran garabatos, pero como ya tú estabas en el proceso, podías entender toda la dinámica. Eso es muy difícil hacerlo en digital. Claro, pero ahorita con este tipo de programas que arman, ahí me remito a otro colega que saca un artículo en el año 96, que es Mauro Chiarella, de la Universidad de Buenos Aires, donde el tipo plantea una situación un poquito más compleja, claro, un poquito más profunda, donde él dice que el tema de lo analógico es porque está ligado a lo real, a las propiedades físicas, sujeto y objeto. Y cuando se pasa al medio digital, los medios digitales son una representación del cerebro. Y es como que hay una interfaz que se maneja como el cerebro, y entonces cuando caes en lo que se produce, ya tú lo puedes controlar sin estar controlado por los medios físicos. Entonces tú puedes hacer pruebas, puedes hacer representaciones de flujo, puedes tratar cuestiones climáticas, probar materiales, inclusive crear materiales que no existen en el medio físico. Y eso es lo que realmente él plantea que debería ser el diseño digital, porque él lo que dice es que realmente no se le ha sacado todo el potencial a los medios digitales porque se manejan como si fueran medios analógicos. O sea, se quieren producir situaciones que son analógicas en productos que deberían ser de carácter netamente digital. Pero ahí es donde yo creo que entra la habilidad del que maneja el programa, ¿no? Porque entonces preguntarnos y a cuestionarnos qué medio es más efectivo o no, es como decir, bueno, que si la calculadora es más viable para resolver problemas aritméticos. O sea, todo depende, ¿no?, del usuario y de su capacidad y de sus técnicas para trabajar con, bien sea con la mano alzada o con la computadora en este caso. Sí, das el punto. Yo creo que tiene que haber una reflexión profunda acerca del programa que desees utilizar, de cuáles son sus virtudes, sus limitaciones y también de tu flujo de trabajo. Uno tiene que conocer cuál es el flujo de trabajo. Uno lo da per se, como algo intuitivo, como algo espontáneo. No es algo espontáneo, es algo de lo que uno tiene que hacerlo consciente, porque refleja hasta tu personalidad, tu flujo de trabajo. Y tú te casas con tu flujo de trabajo indiferentemente de que sea acertado en unas cosas y mal en una. Nunca va a poder ser perfecto. Sí, porque bueno, lo que sí es indiscutible es que el pensamiento creativo va mucho más allá de si es analógico o es digital, la manera como tú lo representas. ¿Ok? Entonces, digamos que si tú manejas bien un programa o una aplicación es lo suficientemente bondadosa para representar con total eficiencia tu idea, pues utilízala. Y yo creo que una pregunta, perdón, yo creo que una pregunta clave para entender qué es lo que estamos haciendo es ¿cuál es el objetivo de la representación? Si el objetivo de la representación es netamente personal, no hay nada de malo que tus garabatos, que solamente tú lo vas a entender, pero no solamente estás viendo forma y espacio en los garabatos, sino que estás trazando una trayectoria de cómo tú conjugaste las ideas, cómo tú las fuiste atando de manera coherente. A diferencia de que si tú vas a hacer, si el objetivo es mostrarlo a la academia, mostrarlo a un cliente, mostrarlo de manera atractiva, eso tiene que estar claro. A veces no tenemos claro el objetivo. Claro, pero también tienes que darte cuenta que otra cuestión es el hecho de cómo eso va ligado al proceso creativo, porque es que eso que dice Moisés es interesante por el tema de que, yo no sé si a ustedes les pasa eso, pero cuando uno está diseñando, más allá del boceto, uno se imagina ya el espacio, se imagina las cosas, y eso va más allá del sistema de representación. Claro. ¿Entiendes? Entonces, pero está ligado o sea, va más allá del sistema de representación, pero va condicionado por él en cierto aspecto. Porque cuando, por lo menos, materias como geometría descriptiva,
que son cuestiones totalmente abstractas, te hacen ver de una manera distinta. Después yo me acuerdo que este profesor Baudilio, él la geometría 1 la daba muy técnica, pero la geometría 2 te obligaba a hacerla en el aire. O sea, que trataras de pensar el objeto sin el plano. Y creo que una de las cosas que logras controlar también con los medios digitales es el tema de desligarte de la técnica. Porque ciertamente hay una técnica. Dijiste una palabra clave, controlar. Controlar que te permite la parte digital. La técnica y editar. Por lo menos para nadie es que cuando tú llegas a una herramienta tan sencilla como CanScan, tú haces un boceto y lo escaneas con CanScan y te queda bello, sin el fondo blanco, perfectamente. Ahora, pero mira, lo dijiste, controlar el proceso. Pero entonces ahí es donde vamos. Lo digital es más procesado. Ahí es donde está el tema. Lo digital es son más inocentes. Son inocentes. Si totalmente controlan el proceso. No. Entonces ahí es donde vamos a meternos ahora en la materia. ¿no? Claro. Porque si bien hemos visto que las aplicaciones han evolucionado y se han desarrollado, pero muchísimo en estos 25 años quizás que tenemos de esa utilización como herramienta tecnológica, vemos que dice que se desenfoca más o menos en el no, objetivo. que también, y me disculpan que se me fue la idea un momento, la respuesta en cuanto a diseño se ha visto también en evolución, pero tú ves la respuesta, digamos, ahora viendo arquitectónicamente las viviendas, ¿ok? Entonces tú ves que hay un lineamiento de viviendas que todas son unos cubos, que son líneas rectas, totalmente ortogonales. ¿Por qué nace eso? Por la computadora. No, y la computadora de alguna manera condiciona el proyecto, el planteamiento, ¿verdad? Porque es la herramienta que tenías a mano y eso se ve plasmado en el diseño. Claro, ahora que ha venido en boga el diseño paramétrico. Eso nos puede dar el Yo siguiente punto, que es el tema de lo paramétrico. Pero antes de entrar en ese punto, pasa algo. A medida que pasa el tiempo, tenemos muchas más herramientas y se van volviendo muy poderosas. Se van volviendo poderosas y cada una de esas herramientas... ya que hay un problema técnico aquí, vamos a solucionarlo. No, pero no importa, continúa. Es que se me va el hilo, sí. Cuando la computadora nos empieza a ofrecer muchas herramientas y esas herramientas, si nosotros no estamos claros, nos puede desenfocar del objetivo que nosotros queremos hacer. Antes, en el inicio de los software teníamos, vamos a suponer, 5 herramientas y tú empezabas a dominarlas. Empiezan a salir millones de herramientas que son demasiado interesantes. Claro. Y tú empiezas a ver tanto en diseño gráfico como en representación de virtuales, empiezas a ver que todos los renders, todos los proyectos están marcados por esa última herramienta que salió en boga. No sé si me entienden. Entonces sí. Te voy a dar un ejemplo en cine. Exacto. Te van llevando por un cajón y por un lineamiento, por un tubo. Te voy a dar un ejemplo en cine en el cual yo me había afectado. Esa es mi interfaz de SketchUp. 17.000 plugins que no uso ninguno. Claro, pero entonces no te das cuenta que te montaste en la ola de una herramienta porque es muy atractiva y perdiste la ciencia de lo que estabas haciendo. O simplemente una cuestión de técnica. Cuando salen las cámaras reflex empiezan a salir con video. Son sensores pequeños, estoy hablando en el ámbito de cine, lo que permite a muchas personas desligarse del fílmico. Y ahora todo el mundo quiere hacer video, pero como era un sensor pequeño, entonces te adaptabas al tema del enfoque y el desenfoque. Entonces empezó a gustar mucho el tema de la profundidad de campo. Entonces enfoco lo de adelante y lo de atrás. Y ahorita está saliendo en los celulares. Todo el mundo quiere desenfocar la parte de atrás. Pero la herramienta en sí es sonsa. Si tú no tienes como una intención clara. Entonces tú veías en todos los cortometrajes de la Universidad de Cine allá en Argentina que todos tenían la misma cosa, enfoque, desenfoque, enfoco atrás, enfoco adelante, y no había una narrativa. Entonces yo me di cuenta que me estaba perdiendo en la herramienta. Entonces, ¿qué condiciona eso? Lo que llamamos realidad. Porque entonces se empiezan a manejar temas que son virtuales como nuevas realidades que condicionan el hecho real verdadero. Fíjate, tú eso lo decías en un congresillo que estuvimos
hace como 4 años que armaba... Pero es una realidad condicionada. Sí, que armaba el CIDI, que es los fotógrafos que toman fotos a contraluz, pero que se ve todo el detalle. A eso se llama HDR. Bueno, un contraluz es oscuro. Claro, Pero es la los- silueta. Pero es los la tipos silueta. Claro, ajá, pero sí, es sí, aquella sí. imagen de esperanza. de Mira, yo he esperanza, pasado por todo el eso. sol y la cosa. ¿Qué es lo que pasa? Empiezan las imágenes de alto rango dinámico. Yo caí en eso también. Que eso aplica si tú tomas 3 fotos, y si tienes una cámara con bastante rango dinámico, tomas 3 fotos, subexpuesta, expuesta normal y sobreexpuesta. La computadora las compagina de manera de que no haya espacios oscuros y espacios claros. Entonces tienes muchos grises, hay información por todos lados. Y tú antes veías en la fotografía lo negro y lo blanco. Claro. Ahora nos empieza a ser atractivo esas imágenes con muchos colores, con mucha información, pero la imagen de por sí a lo mejor no tiene mucha narrativa, simple y llanamente es atractiva. Y yo caía en eso. No sé si me agarras un poquito. Claro que te Sí, sí, entiendo. El hilo, totalmente, pues. totalmente. Ahorita todas las imágenes son HDR. ¿Me Exacto. entiendes? Y las cosas en realidad a veces tienen negro y a veces tienen blanco, falta de información. Pero eso me hace pensar también que siempre ha habido, yo creo que no, debe haber una colaboración entre lo analógico y lo digital, y yo creo que lo que hay que aprovechar este momento que estamos viviendo de la historia. Porque al final sí condicionan las herramientas totalmente, pero siempre ha sido nuestra búsqueda, porque me acuerdo mucho en la fotografía de antes, cuando la gente tenía que hacer toda la posedición en el negativo. Que agarraban y pintaban el negativo, le hacían cosas, fotos viejas de con una bodas, mosquita que le hacían en la cosas, sombra, sí, dibujos, y entonces cuando iban a revelar eso, era que salían todos esos detalles, fotomontaje, o sea, los rusos fueron unos magos en eso, Sí, sí, quitar personas indeseadas del sistema comunista o propagandístico. Entonces, siempre ha estado ahí el hecho del control de la realidad. Ujú. Entonces, por eso nos cae en el tercer punto. ¿Qué entiendes tú? ¿Cómo ves tú eso ya está muy masticado, pero ¿cómo entiendes tú eso, la diferencia entre lo real y lo virtual? La diferencia entre lo real y... Mira, me hace la pregunta y de una vez pienso cuando salió Instagram con los filtros. Yo me di cuenta que la gente no podía colocar la foto real. Había que colocarle un filtro verde, un filtro vintage. Ahorita para todo el mundo. Ahorita hay un tema con el hiperrealismo. Y yo trabajo en eso, por cierto. No entendemos lo que es la realidad. No sabemos trazar la línea entre la realidad y la ilusión. Quizás no la queremos ver. ¿Entiendes? Pero O quizás todos el tenemos- éxito para mí de Instagram a lo mejor no es lo instantáneo del momento, es que es la realidad que tú quisieras vivir, proyectarla. Porque es Eso una es lo que verdad. te iba a decir, Porque es ahí- una verdad, porque es una verdad creada y cada quien crea su verdad. Exactamente. Tú A veces la verdad quieres manipularla y quieres crear tu realidad y jugar a ese Dios, ¿me entiendes? Exacto. Hacer ese papelito de Dios allí porque lo tienes controlado y lo sabes utilizar y lo vas a manejar a tu Bueno, antojo pero- para tener el pero- resultado que tú pero- quieres. Claro, pasa- pero a veces pasa en arquitectura que, mira, la palabra es coherencia. Está bien si tú lo quieres hacer en el ámbito personal, que si esa es tu realidad y quieres colocar todas tus imágenes así, todo en verde, bueno, está bien. Pero imagínate ustedes como profesores de la universidad que tengan que hacer un proyecto en la 20 es el centro de aquí de Barquisimeto que, bueno, tiene una dinámica especial que tú tienes que entenderla. Entonces imagínate que te vengan los alumnos con un render, un atardecer en una pradera que solamente falta Heidi y un venadito comiendo. O sea, es una realidad marcada por la historia que vivió ese personaje, pero que está muy en desatono con lo que pasa realmente en la 20. Bueno. ¿Me entiendes? Entonces, la falta de coherencia es lo que realmente ustedes deben corregir. En estos días, un ejemplo que voy a colocar, en estos días en una revista, vi un anuncio de un local que estaban ofreciendo aquí en Barquisimeto, pero la revista era de Caracas. O sea, para público caraqueño que se viniera, oportunidad en Barquisimeto, decía el titular, ¿no? Y luego la imagen era como una imagen de una avenida en Boston, o un atardecer de Boston. Sí. Y montado el edificio nacional, ¿no? Con ese atardecer y con un paisajismo y unos verdes que no existen en el sitio. Uno que es de aquí, yo vi la imagen y yo, pero bueno, qué manipulación. Claro, ¿Y qué pasa? No estás abrazando la realidad en la que vivimos, porque esa es la riqueza. Cada esquina de la 20 tiene una realidad, eso es lo increíble.
Entonces, tú debes abrazarla, arroparla y entenderla. Entonces, debes ser coherente con cada uno de los elementos en la composición de representación que tú estás utilizando. A veces caemos en el morbo, ¿te acuerdas cuando estábamos de Jordi? Los collages, en nuestra época eran los collages, pero era el collage per se. O sea, y muchas revistas en las fotos utilizaban los collages y había unos que se acercaban más a una dinámica y te ponían el tipo vendiendo perro caliente y tal. Pero, ¿cuál es el problema con la realidad tácita? Claro, pero la foto neutral pura. Sí, sin pero ningún filtro. esto es un punto. Fíjate tú que hay una realidad que uno puede ver como el render. A mí me parece una herramienta muy interesante cuando uno la usa para probar cosas que no existen o cosas desde un punto de vista distorsionado, más que buscar la realidad. Porque yo me acuerdo muchas veces ahorita cuando el clima que tenemos ahorita que está muy fuerte, a veces digo, coño, este sol está tipo render quemado, que todo se ve blanco, saturado, que todo se ve blanco. Pues entonces hay oportunidades ahí, porque fíjate tú el ejercicio que practiqué yo la otra vez con la cuestión de los apagones, que hacía el render como si se había ido la luz del espacio. Ahora que tú dices es dificilísimo hacer un render con una velita, es de oscuro. Es dificilísimo. Entonces, lograr eso hay oportunidades ahí. Otra cosa, por lo menos, fíjate tú, cuando uno de repente, me acuerdo yo cuando le hacíamos el trabajo a tu papá en Hidracerca, que pusimos el piso que fuera espejo para poder ver el dibujo del techo. Es una herramienta también, porque me permite ver qué es lo que va a ver la gente que está abajo, sin necesidad de ponerlos a ver como una foto. Correcto. Entonces, en ese sentido de los materiales, generar ese juego entre realidad y virtualidad, me parece a mí que la parte analógica del render es la maqueta, ¿verdad? Es el modelo, Y está... ¿Y qué pasó con la maqueta? ¿Qué pasó con la maqueta arquitectónica? La desplazó el render. Claro, pero o sea, ya el cliente prácticamente espera ver son render y no una maqueta. Cuando resulta que la maqueta es la masa del volumen representado, digamos... Lo que pasa es un tema que vamos a discutir después con el arquitecto Sánchez Tapur, lo que pasa es que cambia el lenguaje. Es bastante grande sobre el hecho de la maqueta. Y esperemos que pueda venir acá y lo podemos invitar. Cambia el lenguaje de cómo entendemos las cosas. En el cine pasa de una manera muy rápida. A medida que van saliendo las películas, por ejemplo, en el montaje, en el cine, de repente tú puedes ver una película que empieza por el final y después estás en el medio, de repente echa para atrás. Eso hace quizás 10 años, a ti te iba a costar entenderlo, pero el lenguaje fue corriendo y ya no hay necesidad de explicarlo. Por ejemplo, en las películas viejas, si yo quería recordar algo, salía alguien viendo para arriba y salía una nubecita y todo se podía... Bueno, esas eran las herramientas que estaban en el momento. Lo que te quería decir con el tema de la realidad y los renders era, por ejemplo, hablando en la 20. Sí, hay muchas realidades que son interesantes de recorrer. Yo cuando estaba pegado con la fotografía, yo quiero ver la 20 el domingo y me iba a las 6 de la mañana y una vez me agarró a las 6 de la mañana el domingo con lluvia. Había un espejo de agua en el piso, se podía ver la recta, yo pensaba que la 20 era totalmente derecha y tenía curvas y cosas. Puedes empezar a ver ciertas realidades que no estaban, pero son inherentes al sitio. Muchas veces el render te está mostrando es tu personalidad, tu cosmovisión del mundo. Como tú, exacto. Y tiene que haber una relación. Tu cosmovisión, que es válida, pero también entrega la percepción que tienes del lugar. Claro, hay mucho ego. Claro, total. Pero ahí es interesante, por lo menos para los muchachos de la universidad, que se meten y que les gusta el medio digital. Lo que veo es que a veces no aprovechan realmente la herramienta digital porque simplemente es como tratar de meter en el sistema analógico lo digital. Pero por lo menos cuando hay un arquitecto que se llama Manuel de Landa, que ha hecho muchos estudios sobre el tema digital, el tipo dice que hay un universo de condiciones de crear inclusive materiales que no existen en la realidad. Por lo menos cuando tú ves esas animaciones de MTV de los muñecos que son peludos, rosados, y todo ese tipo de cosas, eso es... Y bailan, porque lo que tienen es el motion graphic muy bien hecho,
eso es una cuestión que de manera real no te lo hubieses imaginado. Ahí yo pienso un poquito, porque también yo creo que hay que meter un poquito, yo sé que ese no es un tema muy potable, pero cuando tú ves un libro como el de Thomas Kuhn de la estructura de las revoluciones científicas, él dice que una de las cosas que tienen las revoluciones científicas es entender que los medios para lograr probar esas cosas también te condicionan al final. Claro. Entonces, la computadora como tal va a condicionar los avances tecnológicos que vengan, como el microscopio condicionaba la manera de verlo con el ojo. Mira, yo vine a entender más la arquitectura fue cuando estudié cine. ¿Por qué? Porque el cine tiene algo que está muy claro, que tiene que ver con el enfoque, que es construir una narrativa. No, o sea, siempre estás construyendo una narrativa. El escritor hace una narrativa, el escultor hace una narrativa, el arquitecto construye una narrativa. Ese es un buen punto. Entonces, lo que hay que enseñarle a los alumnos es, lo he repetido mucho, voy a ser reiterativo, es la palabra coherencia. Y coherencia es aglutinar, aglutinar todas esas ideas en pro de un discurso, de una narrativa. Porque cuando tú estás haciendo un proyecto, lo que hay detrás de todas esas imágenes es una narrativa. Y a veces la narrativa es tan... Cuando tú ves todos los renders que están disociados, que con la realidad es que la narrativa es muy claro, básica. porque... Yo me acuerdo una vez que tú me invitaste a una corrección de diseño y había una chama que me gustó mucho su proyecto. Que su proyecto se basaba en casi que no tocar las edificaciones, sino modificar los programas que existían en cada uno de esos sitios para generar una nueva dinámica. Esa chama fue súper coherente con su proyecto. Claro. Ese es un tema que muchas veces en la universidad, el tema es cuando perdemos, y ahí es la lucha entre lo analógico y lo digital, lo que yo veo. Cuando perdemos el tema de el objetivo o la meta que queremos lograr con eso, porque se hace solo producto la arquitectura. Eso que tú dijiste de la narrativa es lo que dice Giovanni Palagna. La arquitectura es algo profundo, tiene memoria, tiene una densidad que si uno se deja llevar por los medios digitales de manera inconsciente, puede ser que tú pierdas esa densidad y esa lentitud y esa cosa que es para que tú percibas el mundo áctico de la realidad. Entonces, cuando... espacial. Si tú te agarras de lo digital para eso, más bien puedes potenciar eso. Esa es mi visión. Mi visión no es que no, lo digital tiene que... Lo que sí no ha podido quitarse es el tema de que siempre lo creativo se aproxima uno más rápido desde el boceto. Deberían haber otras maneras de cómo aproximarnos. Pero siempre, ¿cuál es el medio qué es lo que yo le reclamo a los medios analógicos? Que siempre su visión es mirar algo que está estático. Que eso en lo digital de repente hay un producto que tú no controlas. Y eso nos va a permitir entrar en el siguiente punto, que es el tema de lo paramétrico, donde muchos arquitectos ahorita andan con una alergia porque sienten que no controlan el producto. Claro, fíjate, para cerrar el tema... Y que pueden luchar contra la profesión también. Mira, para cerrar el tema de la narrativa, cuando tú estás claro de la narrativa, de ese objetivo que tú quieres lograr, después de eso tú ves cuál es la herramienta de expresión que tú quieres utilizar, solo después de eso. Entonces, si nos llevamos al ámbito del cine, yo tengo un amigo que me decía, chamo, yo no tengo experiencia en dirección, y no sé bien qué es lo que quiero hacer. Entonces yo decía, mira, empápate del guión. Si tú sabes realmente qué es lo que quieres producir en el espectador, cuando estés en la puesta en escena, tú sabes lo que le vas a decir a cada uno de los personajes. Tú sabes dónde vas a colocar la cámara, porque si tú entiendes que la posición de la cámara genera tal efecto y tú sabes cuáles son los efectos que tú quieres producir, ya empiezas a dirigir con coherencia. Y un arquitecto está dirigiendo un cúmulo de cosas, y ahí caemos en un tema de información. Y ahí caemos en un tema que es el discurso. Exacto. El discurso gráfico tiene que tener también un objetivo. Y eso con la representación es primordial. Claro, porque son herramientas. Muchos desvaríos de herramientas porque no hay un discurso claro.
Y otra cosa, la selección de la herramienta tiene que ver mucho con tu personalidad, aunque Claro, no lo creas. totalmente. Hay herramientas que son, no sé, más cálidas. Suena loco lo que te digo, pero Totalmente. hay herramientas que a ti te gustan y otras que no te puedes acercar a ellas. Son muy frías, hay otras que son demasiado frías. Yo, por lo menos lo paramétrico, a mí me cuesta un poco. La primera vez que vi Grasshopper de Rhino, ellos fueron los primeros que empezaron con el tema paramétrico, que yo veo cómo se empiezan a generar todo este tema de urbanizaciones en un 2x3, vamos a suponer, si de repente tú modificabas el espacio, ellos se iban ajustando, pero claro, a la final hay una decisión que es tuya, que es lo importante. La Claro, decisión no es del programa. La decisión de los parámetros. Exacto. Pero eso da mucho miedo a los arquitectos, porque uno de los temas que Moisés puede ahondar en el tema de lo paramétrico es cuando ese trato con el cliente, que ya el arquitecto de repente no hace falta porque agarra una arquitectura. Uno de los artículos de los que investigamos es súper interesante, es porque dice que tú puedes agarrar una arquitectura predigerida y con cierto manejo digital tú puedes decir qué parámetros tú quieres que tenga para que se modifique esa arquitectura a las necesidades del cliente. Entonces prácticamente nosotros como profesionales estamos tendemos a desaparecer. de salida. Entonces, pero no creo, porque esa visión que tiene el arquitecto quizás no la puede tener un contador manejando ese programa, ¿me entiendes? El contador quizás puede tener la habilidad. No, estoy nombrando un contador no para caer en polémica entre profesiones, ¿no? Sino para nombrar una profesión cualquiera, ojo, ¿no? Él quizás, bueno, tiene la agilidad de manejar ese programa, pero no tiene la visión que tiene un arquitecto del manejo de... Esto es un tema Por humano. decirte algo tan de sentido común como el abaco solar, de manejo del abaco solar. A lo mejor el contador sí desarrolla la urbanización o desarrolla su pieza, la casa, pero la ubica de una manera que va a ser contraproducente porque el clima o el sol va a acabar con No, ella. y otra cosa, por ejemplo, cada familia tiene una dinámica. Mira, una casa mal diseñada puede acabar un matrimonio. Exactamente. O sea, si tú... Parece cosa que no es que estamos jugando con espacio, no, estamos jugando con la dinámica de una familia, de cómo interactúa. O sea, si tú de una manera ingenua colocas un obstáculo dentro de una casa, bien sea, no sé, una columna, una pared, o simplemente no entendiste la dinámica de la familia, estás transgrediendo eso. Eso no te lo controla ningún parámetro. O sea, ¿cómo le pones tú en Grasshopper? Mira, a ella le gusta tomarse todos los días la taza de café cuando se despierta o necesita su espacio para hacer yoga, no sé. Claro, pero yo creo que lo que pasa es un tema muy humano. Pero es que es el tema de los parámetros. Viendo el look de los parámetros, uno primero mete en esa ecuación y en esa secuencia del loop del algoritmo, mete cuáles son las premisas que va a tener el proyecto. Después de eso uno va a tener que armar esos parámetros y definirlos para que influyan en el proyecto. Después eso se corre el algoritmo y se comprueba con los parámetros y después hay las modificaciones de eso. Lo interesante de lo paramétrico para mí es el proceso de loop de retroalimentación. Y de aleatoriedad. Y de aleatoriedad controlada, porque tú decides los switch. Pero digo porque estamos en pañales, porque fíjate tú que el otro día mandaron un video bien interesante, yo te lo compartí, ¿te acuerdas? El de la oxitocina en el amor, que es una cuestión científica, pues, o sea, que te dice, mira, hay un parámetro, la oxitocina, y la oxitocina te va a controlar cuando tú estás enamorado. Entonces, y te vas a sentir más feliz, y te vas a sentir con más salud, porque te quita y al revés, cuando tienes depresión. Cuando los radicales libres. Pero entonces imagínate tú, ahorita tenemos una serie de programas paramétricos que están en pañales, porque los parámetros que tienen son simplemente parámetros técnicos, cuantitativos. Pero cuando logremos que un parámetro, y lo vamos a lograr, yo estoy seguro de que vamos a lograr que los paramétricos tengan parámetros cualitativos. Sí, pero... Eso sí va a ser duro, hermano, porque ahí vamos a tener... Pero ciertamente lo que tú... pero siempre va a haber un director, alguien que programa, totalmente. alguien que le dé sentido a las cosas. Bueno, y que le dé no solamente sentido, sino significado a las cosas. Ahí tendremos el tema cuando venga la realidad de la inteligencia artificial. Ahí sí ya será la cosa. Y también estos programas de forma automática, ¿verdad? Desarrollan esos algoritmos, ¿verdad? Pero ¿quién pone las restricciones? ¿Quién pone las limitaciones? ¿Quién le dice, hey, hasta aquí? ¿Entiendes? De hecho,
De hecho, por ejemplo, en la parte de diseño industrial de empaques, Grasshopper, esta herramienta paramétrica, vamos a suponer que tú tienes un juego y lo quieres vender de manera industrial. La manera como tú coloques las piezas del juego en una caja pueden ser infinitas. A mayor espacio que tú utilices, salen más costos, no solamente la caja, sino el espacio que vas a utilizar en el container. Entonces, tú puedes programar 1000 formas de cómo van a venir esas piezas y de hecho es infinito. Tú le tienes que dar stop. Y entonces él te va diciendo con porcentaje cuáles son las interacciones con menos espacio que hay y él te las proporciona. Pero a la final tú decides. Me parece muy interesante el tema de lo paramétrico. Claro, pero lo paramétrico lo que me parece que es un juego sádico, es como sádico también la cosa, porque hay una cosa en lo paramétrico que es el tema de no tener... El tema del sadismo empezó hace tiempo. Sí, total, porque esa empezó hace mucho tiempo, pero el tema es que tú tienes una cuestión que te va a dejar liberar de las restricciones mecánicas con las herramientas, los brazos de inyección, los brazos de corte, los plasmas. Eso te va a permitir lograr bajar costos y optimización de los hechos constructivos. Pero está el tema de que eso va a producir muchos problemas con la mano de obra. Porque va a haber una cantidad flotante de personas, porque si vemos la construcción es una de las que más genera empleo. Y cuando realmente se parametrice los sistemas de construcción de vivienda, vamos a tener que inventar lo que vamos a hacer con tanta gente. Entonces, bueno, eso es relativo, porque también bajan los costos, o sea, hay que ver cuáles son los márgenes claro, de beneficio. Pero me acuerdo de un diseñador industrial mexicano que hablaba de que yo antes de sentirme feliz porque la máquina me hace el mueble, prefiero que me lo haga una persona. Entonces, hay unos puntos. ¿Sí? Al final siempre lo va a hacer una persona, solamente con un proceso diferente. Imagínense este programa, ¿verdad? Diseñando un edificio, ¿verdad? Y ese edificio, el mismo programa lo adapta a una esquina de Nueva York y a una esquina en Keyboard. ¿Ok? El mismo edificio. Entonces, ¿qué respuesta va a ser más efectiva, ¿verdad? Hablando de proyectos arquitectónicos, ¿qué respuesta o qué planteamiento va a ser más efectivo? Si esa efectividad la planteamos nosotros como profesionales y como arquitectos, ¿me entiendes? El programa no te va a plantear eso, el programa te va a resolver espacios dentro de un cúmulo de limitantes que tú le vas a meter a ese programa. ¿Me entiendes? Y él lo va a modificar, si tú le metes otros parámetros, lo va a modificar a esos parámetros, pero no lo va a modificar al entorno, no lo va a modificar al contexto, no lo va a modificar al ciudadano y a la sociedad que va a vivir ese edificio. Claro, pero es que... Entonces ahí es donde está lo paradójico de la cosa. Claro, pero siempre vas a ser tú el director de esa programación. Por eso es que nosotros no vamos a desaparecer, es el punto que voy. Claro, pero el tema volvamos otra vez al rumbo del tema de las herramientas cuando no son inocentes. Es que tenemos que estar claros de que a la gente también se le da por cierto esnovismo las cosas como de una manera muy sensacionalista. Y uno de los temas que yo veo con lo paramétrico son ejercicios que se han hecho de manera analógica. Eso es lo interesante. Por lo menos hay un profesor en una universidad no sé si fue en Chile, que agarró y armaba un bastidor y ese bastidor le ponía una malla y esa malla le ponía distintas esferas de metal con un peso distinto. Y entonces él iba comprobando cómo se deformaba la malla y ahí echaba un producto, llámese yeso, concreto, alguna cosa. Entonces le decía, tiene tantos parámetros aquí hay un parámetro densidad del concreto, parámetro peso de la esfera, y la cubierta que se hacía era distinta. Entonces esto es parametrismo. Entonces lo que pasa es que a veces te dicen, sin lo digital no hubiésemos podido hacer esto. Sí. No es lo digital. Por eso es que yo veo que lo paramétrico, tengo una deuda pendiente de investigar, es lo paramétrico como filosofía. Bueno, como filosofía, este es un término que a nosotros nos ha llamado mucho la atención el tema de lo aleatorio. Nos llama tanto la atención como el concepto de infinito. ¿Entiendes? Lo que hizo ese señor es, porque de hecho, programar lo aleatorio no es aleatorio. Es un término un poco raro. Desde el punto de vista filosófico, nos llama mucho la atención eso. No sé por qué, habría que investigar un poco más. Y con respecto a lo que tú estás hablando de la herramienta de lo paramétrico, es que
si bien la tecnología nos acerca al conocimiento, en el ámbito de los profesionales tenemos que avanzar. Claro. Ahorita cualquiera es Hay que fotógrafo. capacitarse. Con el iPhone X que tiene corta uña, rayo láser, que tiene 4 cámaras y te saca un escaneo virtual. O sea, cualquiera agarra ese iPhone y saca buena foto. Eso te motiva a ti a explorar otros ámbitos para que tú le agregues un valor al servicio que tú le estás dando. Te tienes que mover. Ahorita hay una dinámica bastante Claro, divertida. y es captación, y de hecho hay que potenciar Y eso. romper la Y caja. hay que potenciar eso. Y eso nos dice mucho de cómo estamos educando en las universidades, porque creo que nos estamos quedando atrasados cuando no usamos este tipo de programas paramétricos en al menos algunas materias o en diseño. Yo creo que sí tiene que ser avalado su utilización para que haya un entendimiento del mundo analógico y del mundo... Claro, sin prejuicio. Sin prejuicio. Total. Simplemente estar claro y ser consciente de la herramienta que están usando Exacto. para no caer en inocente, más bien uno más allá de la herramienta. O sea, y eso lo veo que puede hacernos, abrirnos para el próximo tema que queremos tratar, que es el tema del BIM. El Que tema son todas estas tecnologías. sumadas a otra filosofía, que es el BIM, que es el Trabajar en equipo es eso. trabajar en equipo, Sí. el Building Information Modeling, que es tan importante y que nosotros creemos que simplemente es el programa Revit. Exacto. No, Revit es una parte del mundo del BIM, pero la parte filosófica que estuvimos estudiando es la que me parece que es más interesante, porque hay unos principios ahí en el BIM que nos parecen importante que toquemos, y que era ese tema de la comunicación, la integración y la interoperabilidad. Eso nos parece que es muy importante del diseño BIM, que incluye, De la plataforma. de la plataforma BIM, que incluye lo paramétrico, pero lo lleva a otro nivel. Claro, pero para ese programa, eso es un subprograma de este. Porque lo BIM es parametría también. Es parametría también, pero lo interesante es que O parametrismo, no sé el cómo otro día se el dice. profesor Claudio Belbúfalo nos explicaba que son, en vez nosotros antes nos movíamos en 2 dimensiones, después nos movíamos en 3 dimensiones, después nos movíamos en 4 dimensiones, que era el movimiento. Aquí en BIM hay 7 dimensiones, porque está presupuesto, está construcción, está el proceso de obra, e inclusive está el mantenimiento de la obra y al final la demolición de la obra cuando ya está caduca. Claro, pero eso, el BIM surge, yo creo que surge más como una respuesta a un flujo de trabajo en equipo y gerencial. Sí, ¿Entiendes? pero Es un parametrismo más enfocado a una realidad al trabajo en gerencial. equipo. Pero a mí me parece que es interesante, más allá de los programas BIM o de que uno pueda convertirse, hacer los posgrados, que los invito a mucha gente que los hagan, son BIM Manager, que va más allá del hecho del diseño, es el diseño de los procesos. Claro. A mí me parece que eso es interesante, porque por lo menos el hecho del primer punto, que es la comunicación. La Si no cultura- vamos a hablar de una vez, este término lo empatamos con el... la cultura, No, vamos a dejar pan para rebanar para el siguiente. la cultura de la comunicación, por lo menos. En nuestra profesión, eso es un tema. Nosotros no nos comunicamos, creemos que el diseño es muy individual y ya es una cuestión que hay que ir sacando. Claro. Exacto. Ahora, casi que con todas estas herramientas, ¿verdad? Digitales que se están desarrollando y que van a seguir apareciendo mucho más. Sí, digamos que podemos llegar al punto de agradecerle a ese cliente que te llegue y te dice, yo lo que quiero es que me hagas 4 rayas. ¿Ah? Vamos a llegar a ese punto. A mí nunca me llegó ese cliente. ¿Cuáles son esos clientes que te llegan a ti? Sí, mira, pero A si mí tú me lo que piden es si tú lo que haces- escarcha. si tú lo que haces son 4 rayas ahí y la computadora te lo hace todo, te dicen. Sí, eso es. Pero ya yo no me Todavía hay mucha. Ya yo no discuto, ya no me. Es un tema de evangelizar y de educar al Sí, cliente y exacto. canalizar las Sí, expectativas. pero ese es otro tema. Sí. Bueno, muchas gracias al invitado arquitecto Ángel Estrella por haber Sí, atendido, el tema por haber atendido la invitación. Gracias. No, yo voy a hacer yo la próxima vez vengo y voy a preguntar también. Ya no ¿Te se van a animas? salir de mí. Bueno, está muy bien, está muy bien. Y el tema del BIM
no pudimos tocarlo profundamente, creo que lo pedimos disculpas por ello, pero el tiempo se nos va en la emoción Para el próximo programa. del proceso. Y es que ese tema de lo analógico y lo digital da para que- mucho y lo tocaremos más y profundamente. luego lo paramétrico, imagínate. Sí, ¿sabes? sí, Yo creo que había que hacer un programa para cada uno de Pero esos esto temas. tiene un foro, la gente escribe después, ¿dónde lo La vamos a gente, publicar? bueno, no en la muestre plataforma... no muestre los defectos que tenemos. Sí. Pero créale un Facebook No, que no, la le gente vamos a opine. crear- No, vamos a abrir un lo Twitter estamos, y un lo estamos Instagram. lanzando en las distintas plataformas y bueno, cada quien escribe. y Pero da hay su opinión. interacción. Sí, hay interacción, La creo que gente- sí. nos han felicitado. pero la arquitectura de las ideas de seguro va a tener un Twitter y va a tener un Instagram donde vamos a poder hablar de manera más formal, donde la gente va a poder proponer Esto los están temas. haciendo, amigo. Esto están Donde- haciendo. donde- Genial. Donde la gente va a poder plantear inclusive los temas de los cuales vamos a hablar e investigar. Mira, pero esto está como despedida de borracho. Sí. Ah, Está larga, sí, está larga. Pero bueno, en conclusión, tocamos los temas de lo analógico, lo digital, el hecho de la realidad y lo virtual y Las herramientas que no son inocentes y te condicionan. Palabras clave, el hecho- narrativa, la narrativa, objetivo. lo paramétrico, tener un objetivo, tener una visión clara y al final la narrativa se manifiesta en un discurso que para todos los diseñadores será el hecho del diseño y ese discurso que muchas veces es gráfico, visual o artístico.